El día que Estados Unidos fue derrotado por el desierto, Estados Unidos estaba acostumbrado a ganar, o al menos a parecer invencible. Durante décadas, su poder militar había servido como advertencia silenciosa al resto del mundo en sí. Estados Unidos intervenía, el resultado era inevitable. Pero en 1980, en mitad del desierto iraní, esa ilusión se rompió. Y no lo hizo un ejército enemigo, lo hizo el caos, la improvisación y una cadena de decisiones mal tomadas. Todo comenzó meses antes. En Teherán, en noviembre de 1979, un grupo de estudiantes iraníes asaltó la embajada estadounidense y tomó como rehenes a 53 diplomáticos y trabajadores. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Estados Unidos, la superpotencia, humillada en directo. Mientras los días pasaban y los rehenes seguían cautivos, la presión aumentaba. La opinión pública exigía una respuesta. El presidente Jimmy Carter, conocido por su apuesta por la diplomacia, empezó a ser visto como débil. Durante meses, la Casa Blanca intentó negociar sanciones económicas, presión internacional, y contactos secretos. Nada funcionó. Y entonces, Carter tomó una decisión que cambiaría su presidencia para siempre: autorizar una misión de rescate militar secreta. El plan, sobre el papel, era audaz, demasiado trataba de infiltrar fuerzas especiales en Irán, recorrer territorio hostil, rescatar a los rehenes en pleno Teherán y sacarlos del país sin que el régimen iraní pudiera reaccionar. La misión recibió un nombre que sonaba épica en Operación Garra de Águila. Pero desde el principio, todo estaba en contra. El plan requería una coordinación milimétrica entre diferentes ramas del ejército estadounidense: aviación, infantería, fuerzas especiales y logística aérea. Nunca antes se había intentado algo tan complejo en un entorno tan hostil. 6 aviones de transporte C-130 despegarían desde Egipto. 8 helicópteros partirían de un portaaviones en el Golfo Pérsico. El punto de encuentro sería un lugar remoto del desierto iraní, conocido como Desierto 1. Allí repostarían, reorganizarían fuerzas y continuarían hacia Teherán. Pero el desierto no entiende de planes. Durante el trayecto, los helicópteros se toparon con enormes tormentas de arena. La visibilidad era mínima. La arena se filtraba en los sistemas mecánicos. Uno de los helicópteros tuvo que regresar al portaaviones. Otro sufrió una avería grave y quedó inutilizado. La misión necesitaba un mínimo de 6 helicópteros operativos para continuar. Solo quedaban 5. En ese punto, los mandos sobre el terreno pidieron cancelar la operación. Desde Washington, a miles de kilómetros, la orden fue clara en abortar. Pero el desastre aún no había terminado. Mientras repostaban en Desierto 1, un helicóptero maniobró mal. Sus aspas chocaron contra un avión C-130, cargado de combustible. La explosión fue inmediata. El fuego iluminó el desierto iraní. 8 soldados estadounidenses nunca regresaron a casa. El resto de las fuerzas huyó a toda prisa, abandonando helicópteros, equipos clasificados y documentos secretos en la arena. Estados Unidos había fracasado, y de la peor manera posible. Irán no tardó en mostrar al mundo los restos de la operación: fotografías de helicópteros calcinados, restos de tecnología militar abandonada, pruebas físicas de que la superpotencia podía equivocarse. La humillación fue global. En Teherán, el régimen iraní celebró el fracaso como una victoria divina. El ayatolá Jomeini lo presentó como una señal de que Estados Unidos no era invencible. En Washington, el golpe fue devastador. Carter asumió públicamente la responsabilidad, pero el daño ya estaba hecho. La percepción de debilidad quedó grabada en la mente de millones de estadounidenses. Y entonces, el contraste se volvió inevitable. Solo 4 años antes, en 1976, otro país había enfrentado una crisis similar. Un avión secuestrado, rehenes
en territorio hostil. Riesgo extremo, pero el resultado fue radicalmente distinto. Israel ejecutó la operación Entebbe con una precisión casi quirúrgica. En menos de una hora, los comandos israelíes neutralizaron a los secuestradores, rescataron a los rehenes y regresaron a casa. Pocos hombres en máxima planificación, objetivo. Claro, el contraste era brutal. Estados Unidos tenía más recursos, más tecnología y más soldados, pero también tenía un plan excesivamente complejo, una cadena de mando fragmentada y una dependencia total de que todo saliera perfecto. Y en el mundo real, eso casi nunca ocurre. El fracaso de Guerra de Águila no solo fue militar, fue político. En noviembre de 1980, Carter se presentó a la reelección. Su rival, Ronald Reagan, utilizó la crisis de los rehenes como símbolo de un país debilitado. Carter perdió las elecciones. Y aquí llega el detalle más simbólico de toda esta historia. El 20 de enero de 1981, el mismo día en que Reagan juró el cargo como presidente de Estados Unidos, Irán liberó al último de los rehenes, 444 días después de su captura. Para muchos, no fue una coincidencia, fue un último acto de humillación. El mensaje era claro: Carter había fallado. Estados Unidos había fallado. La operación Guerra de Águila pasó a la historia como un ejemplo de cómo el exceso de confianza, la mala planificación y la falta de coordinación pueden derrotar incluso al ejército más poderoso del mundo. No fue el enemigo quien ganó, fue el desierto. Y desde entonces, el Pentágono aprendió una lección que nunca volvió a olvidar: el poder no garantiza el éxito. Y la historia no perdona los errores fatídicos.